Mañana con 38 minutos y verdaderamente vamos a tocar una temática que yo creo que a más de alguna persona le va a interesar, Chanchihuahua. Así es, porque, bueno, hay una pregunta que se hace siempre en las fechas de fin de semana largo, a lo mejor, fiestas que son muy icónicas del país, donde se piensa, bueno, ¿me toca trabajar o no en un feriado irrenunciable? ¿Es legal trabajar o no? ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a hablar sobre esto y mucho más. Así es, con un experto, así que le damos la bienvenida a nuestro abogado laboral Rodrigo Valdivia. Bienvenido a tu Conexión Matinal. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, gusto saludarlo. Felices de tenerle aquí, sobre todo con esta duda, ¿cierto? Que yo creo que para muchos de los trabajadores y trabajadoras que puedan estar en sintonía, les viene a la mente constantemente cada feriado irrenunciable. ¿Qué dice la ley al respecto, abogado? Bueno, lo cierto es que nuestra legislación contempla una situación particular que tiene que ver con la irrenunciabilidad del día feriado para ciertos días del año. Son solamente algunos días específicos que tienen que ver con fechas importantes y que están específicamente contemplados para los trabajadores del comercio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que nuestra ley durante estos días, que son el 1 de enero, el 1 de mayo, el 18 y el 19 de septiembre, el 25 de diciembre, durante estos días hay una prohibición absoluta de que estos trabajadores y trabajadoras puedan prestar servicios. Ya hay una fiscalización bastante fuerte por parte de la Dirección del Trabajo y las multas trabajadores prestando servicios en estos días irrenunciables son bastante altas. Así es que es una norma que la verdad lleva ya bastantes años y ha tenido una muy buena aplicación. Normalmente vemos que en estos días de feriado renunciable está prácticamente todo cerrado. No todo cerrado porque existan algunas excepciones, pero en general el comercio cierra absolutamente para prestar servicios con sus trabajadores dependientes. Lo que no excluye a que, sobre todo aquellas pymes o negocios quizás más pequeños, puedan trabajar con sus dueños sin la asistencia o colaboración de los trabajadores, pero la ley no impide que los dueños puedan abrir, sino que los trabajadores presten servicios esos días. Abogado, lo voy a poner en un caso muy específico que puede darse a lo largo de todo nuestro país. Un dueño de negocio, ¿cierto? O de empresa, ¿cierto? Decide trabajar un día, un feriado irrenunciable, él por ser el dueño, ¿no? Pero de alguna manera habla con algún colaborador y dice, necesito que estés conmigo, te pago el doble o no sé. Pero el trabajador no quiere. Esto podría ser un causal finalmente a lo mejor de despido, o sea, finalmente podría temer a no ir a trabajar por miedo a despedir. Entonces, ¿qué podría hacer un trabajador en ese caso tan específico? Bueno, como les señalaba, la fiscalización en estos días específicamente es bastante fuerte. Se generan especialmente planes por parte de la Dirección del Trabajo para poder fiscalizar y obviamente la cantidad de lugares donde podrían prestarse servicios son muchas, pero por lo general se suele cumplir. Si uno revisa la cantidad de infracciones que se cursan por no respetar las normas de responsabilidad, son pocas en general. Ahora, directamente en el ejemplo que tú me pones no se puede, o sea, reitero, hay algunas excepciones, ¿ya? ¿Cuáles son estas excepciones? Principalmente las personas que trabajan en establecimientos que tienen que ver con diversión, esparcimiento, restaurantes, casinos, porque claro, se entiende que la gente los días feriados sale con la familia, puede ir a comer, puede ir a ver una película, puede ir a un casino. Entonces estos trabajadores se encuentran excluidos de la irrenunciabilidad, lo que significa que pueden trabajar, pero después se les debe compensar, e incluso parte de la norma señala que los trabajadores que prestan servicios durante más de 2 años con un empleador, se les tiene que dar descanso año por medio. O sea, si trabajaron en un feriado renunciable porque trabajaban, por ejemplo, en un restaurante, al año siguiente deben tener descanso. Pero son solamente estos rubros que se encuentran excluidos de la irrenunciabilidad. Todos los demás están incluidos y, volviendo a tu ejemplo, ese empleador que le pidió a ese trabajador que fuera a prestar servicios aunque le pague el triple o el cuádruple, no se puede y se expone a la multa, que como les decía son bastante altas y además eventualmente pueden ser sujetos de sanciones más fuertes también, como por ejemplo la clausura del local, dependiendo de la cantidad de trabajadores o si es reincidente y ha tenido ya este mismo comportamiento antes. Entonces, un trabajador que se ve expuesto a esta situación
perfectamente puede hacer la respectiva denuncia en la inspección del trabajo y eso va a generar esta fiscalización que eventualmente puede terminar con la multa del empleador. Importante hacer la aclaración de todas maneras, bueno, porque siempre existe la posibilidad de que de cierta manera, indiferentemente del rubro que nos dediquemos, existan este tipo de situaciones donde ya entonces, abogado, está claro que no se deben realizar. ¿Qué tipo de rubros, por ejemplo, usted nos mencionaba entretenimiento, pero algún otro que destacar que en este sentido pueda estar fuera de esta normalidad? Sí, mira, principalmente rubros que tienen que ver con cuestiones de esparcimiento, diversión y también los de emergencia. Por ejemplo, farmacias de turno, que farmacias están dentro del comercio, pero acá se excluye a las farmacias de urgencia. Restaurantes, clubes, esto incluye discotecas, pubs, etcétera. Casinos, casinos de juego me refiero. También los restaurantes, que ya lo señalaba, también los cines. Uno ve, por ejemplo, los malls, los días de feriado renunciable, está todo cerrado, menos el cine y los restaurantes. Normalmente los patios de comida suelen estar cerrados, porque si bien la norma es bastante clara, realmente en la práctica suelen incluirse también a esta renunciabilidad muchos rubros que a lo mejor sí podrían operar. Entonces, por eso normalmente uno ve que estos locales de comida rápida también están cerrados, pero al ser del rubro comida, eventualmente podrían abrir. Estarían facultados para hacerlo, pero en la mayoría de las veces, por lo menos en los centros comerciales grandes, no lo hacen. Y luego otros tipos de lugares como tiendas de conveniencia, etcétera, pero siempre y cuando sean cuestiones urgentes y no, como les decía, comercio en general. Tiendas de ropa, de zapatos, etcétera. Esas tiendas en ningún caso pueden abrir. Con los trabajadores, con sus dueños, ningún problema. Abogado, bueno, hace muy poquito se habilitó el feriado regional, ¿no? Creo que son 2 días. Hoy día, de septiembre. Y entiendo que para otra ciudad que ahora en este momento no lo tengo en mente, pero sí sé que para la región de Coquimbo al menos el 20. El 20, ¿no? Claro, estos feriados regionales que se habilitaron hace muy poco no son irrenunciables, ¿verdad? Porque ahí podría generar quizás un error pensando que es irrenunciable y no lo es. El 8 de septiembre, perdón, para completar la información, en Antofagasta. Hoy, ¿no? ¿Estoy equivocado? En Antofagasta. Por la fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe de Aiquina. Abogado, entonces, de pronto estos mismos que son que se habilitan ahora recién, ¿no son irrenunciables o sí lo son? Mire, hay una manera muy fácil para quienes quizás nos estén viendo de poder saber cuándo podemos estar frente a un feriado renunciable o no. Ya. Los feriados religiosos, por lo general, no son irrenunciables. Perfecto. ¿Ya? Los demás feriados, Año Nuevo, Fiestas Patrias, el día del Trabajador, Navidad, que es el único feriado, comillas, religioso que sí es irrenunciable, el 25 de diciembre. Pero los demás feriados religiosos son todos, se pueden trabajar con el respectivo pago de recargo, ya que se trata de un día inhábil, es lo mismo que trabajar un día domingo. Perfecto. Se puede, pero se tiene que pagar un recargo por el día trabajado, ya que la ley contempla que los trabajos fuera de la jornada tienen un recargo asociado a la hora normal de trabajo. Perfecto. Igualmente hacer la Así aclaración. Que, para concluir, claro, estos dos feriados que se instauraron hace poco, el que tenemos hoy día en Antofagasta, es un feriado religioso, por lo tanto no es irrenunciable. Perfecto. Le agradecemos la aclaración, abogado. Entonces, con respecto a que las y los empleadores no pueden considerar el día de feriado irrenunciable como reemplazo de uno de los 7 domingos libres anuales según su contrato. ¿Qué nos puede, digamos, complementar en cuanto a información con respecto a eso? Sí, la norma siempre trata de que las personas tengan descanso, y eso también va en línea con la legislación que recientemente se aprobó, que entrará en vigencia el próximo año, que es la ley de 40 horas, y justamente se va tratando de que la gente pueda tener un descanso, y eso, de acuerdo a distintos estudios, la verdad es que la cantidad de horas no va directamente de la mano de la producción. Antiguamente se creía que mientras más tiempo estuviera la persona trabajando era más productivo, y lo cierto es que hoy en día no es así. O sea, uno puede trabajar menos horas y puede ser mucho más productivo, y por eso que la legislación se está actualizando en ese sentido, siguiendo también tendencias de otros países, sobre todo de la OCDE, y finalmente, claro, existen normas que tratan de evitar, por ejemplo, que una persona pueda trabajar todos los domingos, porque el domingo es un día de descanso, es un día familiar, salvo
situaciones puntuales. Siempre en materias legales hay excepciones. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan part-time. Hay gente que trabaja solamente los sábados y domingos. Entonces, claro, a ellos no se les aplica este límite porque se entiende que ellos solo trabajan los días sábados y domingos, entonces no le puedo aplicar esa restricción. Pero aquellas personas que tienen una jornada completa, sí, tienen una cantidad máxima de días domingos que pueden trabajar, y reitero, cuando esto no se cumple, cuando yo me excedo de eso, bueno, primero la Inspección de Trabajo hace fiscalizaciones al azar, pero también los mismos trabajadores y las trabajadoras son las llamadas a poder denunciar estas situaciones, ponerlo en conocimiento, porque evidentemente la Dirección de Trabajo no tiene un personal para poder fiscalizar permanentemente de buena manera todo lo que ocurre si es que no se hacen las respectivas denuncias. Entonces, ahí obviamente hay que tener también hacer valer los derechos que cada trabajador tiene y no tener susto a poder poner esto en conocimiento de la Dirección de Trabajo para que tome las decisiones primero de investigar si efectivamente se está o no cumpliendo. Y además, muchas veces se hace trabajar a la gente los días domingos y no se paga tampoco los recargos, o a veces trabajan más de la jornada y las horas extraordinarias no se pagan. Recordemos que las horas extras también tienen un recargo asociado. Así que en ese sentido, los feriados irrenunciables operan de la misma manera, con la diferencia que, claro, no los podríamos considerar dentro de los domingos porque no se puede trabajar un feriado irrenunciable. Y en el caso de los que sí lo trabajan, también esos días que trabajen, si bien no se toman como domingos, si es que caen dentro de un día domingo, van a considerarse en estos 7 domingos anuales. Abogado, en estas fechas que son bien llamativas para todos los chilenos y las chilenas, que son fiestas patrias, igual ¿aumenta la cantidad de denuncias o no? ¿O es algo que ya los empleadores han estado aprendiendo de alguna manera a no incurrir en estas faltas, en la obligación de trabajar, etcétera? La verdad que en los últimos años, y en general no solo los últimos años, sino que en el último tiempo la fiscalización ha aumentado. Uh-huh. Eso por supuesto que tiene un efecto disuasivo, pero si uno ve los números, o sea, ve la cantidad de locales en el comercio que podrían funcionar y la cantidad de locales que son sancionados, es un número bastante bajo. Ya. Por lo cual, de acuerdo a mi percepción, en general se tiende a respetar la irrenunciabilidad de los feriados y como les señalaba anteriormente, no solo para aquellos empleadores que están obligados, sino que también se suelen sumar muchos que no están obligados y que también hacen irrenunciables estos feriados. Uh-huh. Entonces, la verdad es que creo que en ese sentido, y sobre todo para fiestas importantes, se cumple. Obviamente siempre van a haber personas que no lo cumplan y se van a cursar multas, pero comparativamente con la cantidad de locales que existen, suelen ser un porcentaje bastante bajo los que son multados. Perfecto, abogado. Y también preguntarle con respecto a cómo estamos teniendo en comparación el contexto internacional. ¿Estamos bien? ¿Estamos al debe? ¿En qué temáticas específicamente dentro del contexto, cierto, de los respetos con feriados incluidos, con jornadas, digamos, que no debiesen ser trabajadas? Con respecto a eso, ¿cómo está Chile versus, digamos, una mirada global o mundial? Es una buena pregunta, porque este sistema del feriado irrenunciable no es una cuestión que esté generalizada a nivel mundial. No todos los países tienen feriados irrenunciables. Convengamos que además nuestro país tiene una cantidad de feriados alta comparativamente con otros países. De hecho, dentro de la misma región, el país que tiene mayor cantidad de feriados es Brasil, le sigue Argentina y luego viene Chile. Tenemos muchos feriados, tanto por temas religiosos como por temas que tienen que ver con cuestiones como nuestra fiesta, Día del Trabajador, Año Nuevo, Navidad, etcétera. Pero, como les decía, esta normativa no está en todos los países. Ahora, sí hay países donde está y se aplica, pero también hay países, por ejemplo, donde no solo se aplica al comercio, sino que también se aplica a otros rubros. En Chile solamente se aplica al comercio y hay otros países, como decía, que no lo tienen o que tienen muchos menos feriados. También nosotros tenemos muchos feriados religiosos. Hay países que no están tan
o no tienen una población tan religiosa y por lo tanto no tienen ese tipo de feriados, sino que solamente tienen feriados asociados a otras cuestiones que tienen que ver con su historia como país y también las fiestas que se celebran a lo largo de todo el mundo, como Año Nuevo, como el Día del Trabajador, que se celebra también en muchas partes del mundo. Pero en general creo que la legislación está bien, o sea, me parece que parte de un buen trabajo es tener descanso y evidentemente, o sea, tener una persona trabajando en el comercio, que es un rubro en el cual perfectamente puedo cerrar, y además probablemente no mucha gente va a ir a comprar un día 1 de enero. Claro. O no va a ir a comprar el 18 y el 19 de septiembre. La gente está totalmente en otra, en esas fechas. Entonces la verdad es que por un lado es bueno porque tengo un trabajador contento que no lo hago trabajar ese día, y por otro lado probablemente no va a ser muy eficiente para mi negocio abrir esos días. Así que me parece que la legislación está bien y por eso también está bien que sea acotado solamente a ciertos feriados y no a todos, porque si fuese a todos los feriados, si todos los feriados fueran irrenunciables, me parece que sería un exceso, porque tenemos muchos feriados, sobre todo este año que hay varios feriados que han coincidido con días de semana. A diferencia de los años anteriores que nos tocaron varios sábados y domingos, el mismo 18 de septiembre se tuvo que alargar porque nos tocó sábado y domingo 18 y 19. Tuvimos que poner el 20 para que tuviéramos un día más de descanso y de fiestas patrias. Abogado, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con la decisión que toma un trabajador o trabajadora frente a la Dirección del Trabajo para denunciar a lo mejor alguna obligación de trabajar en un feriado irrenunciable, donde está siempre presente el miedo, ¿no?, de que a lo mejor lo puedan despedir, amonestar, etc. Entonces, ¿estas denuncias son virtuales o hay que ir presencial? ¿Queda registrado su nombre? ¿Cómo es ese proceso de pronto? Porque puede pasar de que por miedo no se denuncie. Sí, es una muy buena pregunta. Mucha gente no lo sabe. Y normalmente solíamos ver grandes filas en la Inspección del Trabajo, pero hoy en día existen las plataformas digitales, sobre todo con la pandemia se generalizaron en muchas de las reparticiones públicas, y hoy día existe la página de la Dirección del Trabajo, que es dt.gov.cl, donde cualquier trabajador o trabajadora con su clave única puede hacer una constancia, un reclamo o una denuncia en la Inspección del Trabajo, y tiene el mismo efecto y el mismo valor que si hubiese ido personalmente y lo hubiese hecho en alguna de las oficinas de la Inspección del Trabajo, con las ventajas de que obviamente no va a tener que hacer una fila, que a veces no hay espacio y tienen que hacer las filas afuera, que puede estar lloviendo, y le puede haber mucha gente y perder mucho tiempo. La verdad es que es mucho más conveniente hacerlo de esta manera y no tiene ninguna diferencia en la práctica. Así que claro, aquellas personas que tengan acceso a internet, no todos lo manejan, no todos lo tienen, pero quienes lo tengan es mucho más recomendable hacerlo de esa manera. Y hacer una aclaración que es bien importante. Dentro de los trámites que uno puede hacer en la Inspección del Trabajo, los más comunes y los más usuales son 3, que no todos tienen el mismo efecto. Uno es hacer una constancia. ¿Ya? Y la constancia no da lugar a ninguna gestión posterior. O sea, si yo hago una constancia, no se va a hacer una investigación, no se va a hacer un comparendo, solamente es una constancia que me sirve de respaldo. El otro es el reclamo, y el reclamo está para los casos de despido. Única y exclusivamente yo hago un reclamo cuando tengo un despido, y eso genera un comparendo para buscar alguna solución a ese caso de despido. Y el tercero es la denuncia. Y la denuncia activa un procedimiento de fiscalización que termina con un informe, que se llama informe de exposición, donde la Inspección del Trabajo podría constatar que lo que yo denuncié era efectivo y cursar multas. Entonces, volviendo al tema de los feriados, si yo, por ejemplo, dejo una constancia de que me hicieron trabajar un día feriado, eso no va a dar lugar a nada más que una constancia, un respaldo, me va a llegar una copia, pero no se va a iniciar una investigación. Por eso, lo que se sugiere es que si alguna persona que nos está viendo tiene esa situación, lo que haga es una denuncia, porque esa denuncia sí va a iniciar una investigación y sí va a concluir con una multa o con alguna solución si se trata de un tema distinto al de trabajar un feriado irrenunciable, si me debe parte de la remuneración, si no se respeta mi contrato, cuestiones de ese tipo. Se requiere hacer la denuncia, todo lo cual se puede hacer por internet hoy día en la página de la Dirección del Trabajo o también presencialmente.
Perfecto, perfecto, abogado. Muchas gracias por toda esta información. De todas maneras, Rodrigo, y también hacer el llamado, ¿cierto?, a quienes puedan estar en sintonía de TVR. ¿Cómo llegamos a toda esta información? ¿Cómo podemos conectar con Defensa Deudores? Sí, por supuesto. Bueno, un grupo de defensadores, estamos siempre atentos a poder ayudarlos. Tenemos un equipo laboral bastante grande y la ideal es que se puedan contactar con nosotros en grupodefensa.cl. Ahí tenemos nuestras distintas páginas asociadas a las unidades, deuda, liquidación y reemprendimiento, laboral, que específicamente el área de la cual estoy yo a cargo, familia y el área penal. Así que invitados todos a quienes tengan dudas respecto de estos temas y quizás otros en el área laboral específicamente, a que puedan ingresar a grupodefensa.cl o también visitar nuestros más de 16 sucursales a lo largo del país. Bien, abogado, muchísimas gracias por el tiempo que se toma. Le mandamos un saludo a toda la gente que trabaja ahí también en Grupo Defensa y gracias por explicarnos esto, que son temas tan importantes que de pronto mucha gente desconoce, que desconocemos también, no sabemos cómo actuar, así que se lo agradecemos muchísimo, abogado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que se cumplan estas normativas en estas fiestas patrias y todos podamos tener un feliz 18. Claro que sí, igualmente gracias para todos ustedes. Un abrazo y aquí entonces dejamos la invitación nuevamente para abordar otras temáticas en tu conexión matinal. Que tengan un buen fin de semana. Muy bien. Junto con el abogado de Grupo Defensa, nosotros vamos a separarnos un instante muy pequeño, vamos a hacer una pausa de regreso, nos queda todavía mucho programa, así que no se puede separar de TVR, ¿no? Así es, no se despegue, ya estamos de regreso.